El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Estamos en el domingo de la 25ª semana del tiempo ordinario. Miramos en pantalla el tema para este domingo: caminar con Jesús es seguir sus pasos. Vamos a mirar un poco esa temática de este mensaje de salvación que nos quiere dar hoy el Señor Jesús a través de su palabra. Leíamos el domingo pasado en el Evangelio de San Marcos cómo el Señor continúa pues instruyendo a sus discípulos. Les preguntaba: aquí dice la gente que soy yo. Ya sabemos lo que la gente dice de Jesús. Luego le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice ustedes quién soy yo? Y empieza pues a amonestar a algunos de los discípulos y a darles a entender que él tenía que padecer, tenía que tomar la cruz y resucitar. Para muchos discípulos eso fue espantoso, porque la idea de los discípulos era una idea muy diferente. Se habían contagiado de la idea de los judíos, de los escribas, de aquellos movimientos religiosos de la época. Hoy también el Señor se lleva a esos discípulos y van a Galilea, atravesan Galilea y se queda con ellos y los sigue instruyendo. Les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto va a resucitar. Les insiste mucho sobre la pasión, les insiste muchísimo sobre el sufrimiento, sobre la cruz, pero también el premio y la respuesta a ese gran mérito del sufrimiento y del servicio, que es la redención y la salvación. Dice la palabra: esos hombres no entendían nada, no entendían aquello, y además les daba miedo preguntarle al Señor. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de los apóstoles, porque Jesús penetra la mente, el corazón. Jesús lo que hace es identificar cuáles son nuestros pensamientos, qué estamos pensando. La pregunta es: ¿qué discutías por el camino? ¿Qué querían ustedes? Ya les había enseñado por qué esto de la pasión, de la cruz, de la resurrección, términos que ya estaban copiados en el Antiguo Testamento. Hoy el libro de la sabiduría nos da a entender acerca de este hombre justo, que lo iban a maltratar, a golpear, que lo iban a matar. Esas palabras que Jesús les había dicho hoy a los apóstoles ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Era ver si estos hombres habían caído en cuenta o habían estudiado un poco la palabra. Más bien estaban contagiados de aquellos de la época, religiosos y judíos, que querían a un mesianismo en poder, en un palacio lleno de riquezas, ganando guerras, repartiendo plata, repartiendo terrenos. Esa idea continúa hoy en el Evangelio
de San Marcos. Pero Jesús sigue pues instruyendo a sus discípulos. Caminar con el Señor es seguir sus pasos. Los pasos del Señor son pasos muy diferentes, no de rivalidades ni de ambiciones, que nos dice hoy el apóstol Santiago. Donde hay envidias y rivalidades, allá hay desorden y toda clase de males. Quizás lo que estaban pensando los apóstoles en el camino era quién era el más importante. Si este hombre es el Mesías, el que nos identificó la ley judía o la mentalidad judía, este hombre va a ser muy importante. Este hombre va a predominar, va a mandar en este lugar. A mí me tiene que dar un puesto mejor. Eso no se ha acabado. Hoy sigue eso deambulando por todas partes, buscando querer los mejores puestos, los mejores lugares, ser los más importantes. Y cueste a lo que cueste, tengo que ser el más importante. A raíz de lo que sea. Inclusive soy capaz hasta de atentar contra la dignidad del otro. Soy capaz de hablar mal del otro con el jefe para que el jefe lo quite de ese puesto y me lo entregue a mí. Esas son las rivalidades, las envidias. ¿Qué produce una rivalidad y una envidia? Los grandes desórdenes y toda clase de maldades. Hoy el Señor nos pide, como dice el apóstol Santiago, que el Señor nos dé sabiduría, porque la sabiduría viene de arriba, dice el apóstol. Y todo aquel que pide la sabiduría le va a dar la paz, la comprensión, la docilidad, la misericordia. Va a estar lleno de buenas obras, en constante acción de gracia, la sinceridad. Todo aquel que está en conexión con Dios posee las virtudes que se requieren para poder seguir al Señor. Seguir a Cristo no es fácil. Decíamos domingos pasados que no es una obligación, es una opción de vida. Yo opto por seguir los pasos del Señor, que no es fácil, pero que el premio que yo voy a recibir en el cielo es la respuesta de lo que yo hice en la tierra. Hoy nos hablan de servicio. Quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. El servicio es una de las cualidades que nos pide el Señor para llegar al cielo. Queremos el primer puesto, entonces trabaje, sirva desinteresadamente. En el cielo no está contaminado la corrupción. Dios no es corrupto, ni existen dineros falsos, ni yo soy capaz de sacar dinero de allí para comprar la salvación. Eso no existe. Eso existe sino en lo temporal, en este mundo donde hay tanta corrupción, tanto robo, ultraje, engaño, mentira. Y eso que hacemos nosotros, vamos contagiando nuestro cuerpo, contagiando nuestra vida para poder llegar al cielo. Eso nos limita. Esa es la oscuridad que no nos deja ver la luz del más allá. Es que necesitamos la luz para poder ver al Señor. Decía San Pablo, caminamos en la fe y todavía no vemos claramente hasta que podamos llegar a conocer a Dios cara a cara. Pero se requiere una luz, y la luz se enciende ¿en dónde? Se enciende en esta vida, no buscando primeros puestos ni lugares importantes. Para Dios el más importante es aquel que sirve, aquel que es capaz de dar la vida por el Señor, aquel misionero, misionera. Hoy se habla de conversión personal, de conversión pastoral. Hoy se habla de una conversión interior. Hoy se habla de un gran servicio. Hoy se habla de la generosidad, de la humanidad. La humanidad ha perdido su dinamismo. Hoy se habla de poder globalizar la catolicidad, o más bien el mensaje de la palabra de Dios lo tenemos que expandir por todas partes. Y eso es lo que quiere el Señor, que a pesar de que hay tanto sufrimiento y tantos obstáculos, nosotros podemos seguir la evangelización. Una evangelización, pero con un compromiso y con un gran testimonio de vida. Eso es ganarse la salvación. Hay que trabajar para ganarnos la salvación. No es gratis. No es gratis la salvación. Claro, ya Jesús instruye a sus discípulos. Los instruye.
y ellos tendrán la opción de seguirlo o no seguirlo. Si ellos quieren salvar su vida, pues ellos van a reconocer que deben de seguir los pasos del Señor. Los pasos del Señor son difíciles. Quien quiera seguir al Señor no es fácil. Hay persecuciones, hay martirios, hay dificultades. Los caminos son pedregosos, porque el camino del bien a los que son malos no les gusta. Cuando Jesús aparece, empieza a quitar unas grandes mentalidades de la época. Por eso le toman la cruz, por eso lo crucifican, porque como dice hoy el libro de la sabiduría, acechemos al justo, vemos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Acechemos al justo. Aquel que es justo está interrumpiendo mi injusticia. A veces gente que es muy buena y trabaja con justicia por los países, que hay gente muy buena y trabaja por la verdad, en una ética, una moral espiritual, una política social por los demás, pero hay otros que interrumpen eso. Hoy dice, si usted no sabe robar, usted no puede venir a este puesto. Si usted no me firma esto, esa contabilidad, entonces no sirve para este puesto. Hoy hay que ser ladrones para poder llegar a un puesto importante, pero para Dios no. Dios es manejarnos bien, con conciencia, para poder ganarnos esos grandes puestos. La palabra de Dios hoy nos invita a tener modelos de servicio y modelos de cristiano. Dice la palabra, toma el Señor un niño, lo pone en medio y les dice, háganse como niños, háganse. El que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí. Nos invita a tener un modelo, el modelo de un niño. ¿Cuáles son las características de un niño? Aquel niño que Jesús toma en sus manos, lo abraza y lo da a conocer a sus apóstoles. Yo leyendo por ahí un libro me decía, este niño que Jesús abrazó, que cogió como modelo, era San Ignacio de Antioquía. Más tarde a ser un santo, más tarde llegué a ser un hombre que protegía a la iglesia y que la defendía. La capacidad de maravillarse es una de las cualidades de los niños, la capacidad de maravillarse. A nosotros se nos perdió la capacidad de maravillarnos. Ya no hay nada maravilloso en el mundo. Los niños ven una cosa bonita, ay, qué lindo, mami, eso es tan bonito, mira qué cosa tan maravillosa. La capacidad de maravillarse hoy ya nada nos maravilla, nada. Seguimos inmersos en el mundo y no nos damos cuenta que estamos respirando. Qué maravilla de ese aire, qué maravilla esta vida, qué bonitos esos árboles. Mira Dios cómo ha hecho la creación. Nadie ha hecho lo que ha hecho Dios. Esa capacidad de maravillarse se nos ha perdido. Por eso nos dice el Señor, háganse como niños, sean capaces de todos los días de darle a Dios gracias por las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Otra cualidad es la facilidad del perdón y del olvido. Un niño sabe perdonar rápidamente. En su corazón no está infectada la maldad. No ha llegado todavía la maldad a su corazón. No sabe mentir ni agredir a nadie. Los niños son indefensos. Los niños olvidan fácilmente. Olvidan. Porque en ellos no está esa convicción del odio ni la venganza. Háganse como niños, perdónense mutuamente y olvídense las faltas. Otra característica es la humildad y la obediencia. La humildad de los niños es muy grande. Los niños son humildes y sencillos. En su corazón no hay ningún recelo humano. Los niños son obedientes, son tan obedientes que si el papá y la mamá no está con ellos, cualquiera de la calle los llama con un dulce y ahí mismo van, se lo roban fácilmente. Los niños son obedientes. La obediencia se nos ha perdido. Entonces hoy, para ganarnos los primeros puestos, debemos de ser como niños, dice el Señor. Quien acoge a un niño como estos, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino que acoge al que me ha enviado. Vea, mucho más allá se va el Señor. Mucho más allá. Dios está viendo todo lo que usted hace en este mundo temporal. En otras palabras nos dice eso.
No solamente lo ve Jesús, lo ve mucho más allá Dios. Y Dios, viendo en la eternidad tus comportamientos, estás siguiendo el modelo. El modelo hoy es Cristo. Jesús es un modelo para seguir. Jesús es el modelo que nos invita a seguir sus pasos para ganarnos el premio merecido, que es la salvación. Ese es el objetivo de Dios, que todos lleguemos a conocer la resurrección, la redención y la salvación, pero con nuestros méritos, con lo que hacemos, con nuestro servicio y colocando en práctica nuestras cualidades y nuestras virtudes espirituales. Ahí está pues en pantalla la conclusión para este domingo. Seguir los pasos de Jesús es poder escuchar su mensaje, grabarlo en el corazón, hacerlo realidad con la vida y en la vida de los demás, y tener la esperanza de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.